personaje tan icónico como famoso en el mundo de los videojuegos. Aunque reconociendo algunos de sus fallos en ese mundo, el personaje sin duda ha ganado un gran lugar y reconocimiento entre los fanáticos. Pero no solo en los videojuegos, también ha logrado tener cierto éxito en las historietas. ¿Qué rayos haces aquí, Fred? Algunas series animadas para televisión. ¡No me incluyan! ¡Aquí es donde yo me bajo! ¡Nos vemos! Y el año pasado 2020 sorpresivamente logró cosechar éxito con su película, y actualmente se está trabajando en una segunda parte para estrenarse en abril del 2022. Pero, ¿sabían que este no fue el primer intento en llevar a Sonic a la gran pantalla? Si ya lo sabía. Se nota que vives una cosa mejor. Yo también la mortal Alguien me invita a ver Cute. Vale. En caso de que no lo sepas, hubo un par de intentos por parte de varias compañías para llevar al icónico personaje de la compañía Sega a la gran pantalla, el primero a principios de los años 90, y el segundo a principios de los 2000. Pero por diversas decisiones y desacuerdos, estos proyectos terminaron enterrados. Aunque ambas películas estuvieron ciertamente lejos de materializarse, dejaron material, ideas, y escritura que me pareció bastante interesante para hablarlo en un solo video. Mencionaré cómo iniciaron estos proyectos, quiénes estaban involucrados, analizaremos el material y las ideas escritas, y, por último, le daremos respuesta a la pregunta, ¿por qué se canceló? Para terminar con cada uno. Sin más introducción, comencemos. En el año de 1993, curiosamente el año en que se estrenó la primera adaptación de un videojuego al cine, gracias al éxito en el mercado de los videojuegos de su ahora mascota principal, Sonic, a Sega se le ocurrió la gran idea de llevar a este personaje, a más ni menos que a los cines con un live action. Ignorando los riesgos y obstáculos que podrían surgir durante su desarrollo, Sega le encargó a Michael Reisley, perdonen mi pronunciación, me tuve que guiar de Google Traductor. Michaeline Risley. Cállate. Que, en aquel entonces, ella era la directora de productos de consumo de Sega, y tuvo la misión de proponer la idea a varios estudios en Hollywood para apoyar este proyecto. Se pensaba que el proyecto ya no se continuaría más, debido a que los grandes estudios de aquel entonces rechazaron el proyecto durante más de un año, pero para sorpresa y fortuna de Sega, la compañía MGM, también conocida como Metro-Goldwyn-Mayer, y la compañía Trilogy Entertainment Group, lograron cerrar un acuerdo con Sega a mediados de 1994 para llevar a cabo la película, y empezaron a llegar productores y escritores. Pendingham se encargaría de las labores como productor ejecutivo, y Richard Jeffries escribió el primer guión de la película a recomendación de Sega y MGM luego de estar convencidos por su trabajo en varios cómics de la editorial Marvel. Pero antes de que siquiera Jeffries tocara su máquina de escribir, Sega puso un par de condiciones a la hora de escribir el libreto. En primer lugar, Sega le pidió a Jeffries que, en su respectivo guión, estuviera la consola Sega Saturno, y que este tuviera un papel fundamental en la trama. Y en segundo lugar, que el videojuego Sonic Extreme, que en aquel entonces estaba en fases tempranas de desarrollo, también estuviera en el libreto junto con la consola. El plan de Sega era que la película se estrenara junto con el videojuego, en 1996. ¿Hacer una simple película solo para vender productos ajenos? No lo creo. Luego de que lo dejaran de molestar con otras condiciones, Richard Jeffries comenzó a escribir el guión, y en mayo del año 1995, al fin presentó su libreto titulado, Sonic, Wonder of the Worlds. Que en traducción sería... Sonic, Maravillas del Mundo. Gracias, señora. ¿Cuál era la trama de la película? Vamos a verlo. La historia se centraba principalmente en Josh Pinsky, un chico de tan solo 12 años quien en su actualidad tiene una juventud tormentosa, pues sus padres están divorciados, no tiene amigos, y su paso por el colegio no es muy agradable. Josh vive con su padre, quien es informático, y se encuentra trabajando y desarrollando una gran computadora llamada XRI, el cual tiene la función de proyectar la realidad virtual. Por cierto, el padre se encuentra desempleado y al borde de la quiebra. Al acabar de cenar, y luego de que el padre se fuera por cigarros, Josh, como es un holgazán de profesión, decide ignorar toda su tarea y prueba la computadora XRI que trabajó su padre, conectándola a más ni menos
que su Sega Saturno. ¡De eso se trata! ¡Sí! Para jugar y adivinen, Sonic Stream. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! Pero esto traería graves consecuencias, pues gracias a esta conexión con la computadora del padre de Josh, el personaje principal del juego, Sonic, sale de la pantalla, no solo materializándose en la realidad, sino también teniendo voluntad propia. Esto sorprende mucho a Josh, pero asusta completamente a Sonic, quien empieza a hacer un caos no solo en el lugar de Josh, sino en todo el mundo, causando accidentes automovilísticos y destruyendo todo lo que lo rodea. Cuando el padre de Josh llega a la casa y ve el desastre, rápidamente culpa a su hijo de los problemas. Josh intenta explicarle, pero no le hace caso y manda a Josh a vivir con su madre. Al ver lo que causó, Sonic se siente muy culpable, y decide disculparse con Josh, y después forman una bonita amistad. Y para el que diga que iban a ser pareja, solo le digo que... Déjate de puterías, Huasteco. Sin embargo, y mientras tanto, la computadora XRI casi destruida del padre de Josh, trae a la realidad a otro personaje del videojuego Sonic Stream. Se trata de más ni menos que del Dr. Eggman, quien al ver el planeta en el que está, no duda en decidir qué hacer al respecto, conquistarla. Con ayuda de sus secuaces, quienes también fueron transportados del juego a la realidad, empiezan a armar un plan para dominar la Tierra. Al poco tiempo, Sonic se entera de que el Dr. Eggman fue también teletransportado a la Tierra, y decide detenerlo, pero hay un gran problema: Sonic empieza a debilitarse y su gran velocidad comienza a disminuir. Esto lo lleva a pensar que mientras más tiempo está en el planeta Tierra, más se debilita. La única forma de recuperar sus fuerzas es a través de las esmeraldas del caos, objetos de gran poder que también fueron transportados al planeta Tierra. Sonic y Josh se embarcan a una aventura para conseguir las esmeraldas, tan solo consiguiendo una, suficiente para que Sonic recupere sus fuerzas, y también le da a Josh poderes limitados para acabar todas sus tareas para la escuela. En otro lugar, Eggman, gracias a sus secuaces, logró encontrar la mayoría de las esmeraldas, abre una corporación fantasma llamada Shady Corporation y logra comprar un parque de atracciones abandonada, nombrándola Parque de Atracciones Bodnicland. Es en ese momento donde se encuentra con Hal, el padre de Josh, quien busca trabajo. Eggman lo reconoce, y le da una gran oferta para que use su computadora XRI para su parque, a lo que Hal acepta el trabajo. Con la tecnología de la supercomputadora en su poder, Eggman tiene el plan de utilizarlo para convertir a los niños y adultos que visiten su parque de diversiones en robots badniks que sigan sus órdenes. Sonic y Josh se enteran de la gran inauguración del parque, y deciden investigar al respecto. No solo se enteran de que su dueño es Eggman, sino también que con el poder de las esmeraldas del caos y la supercomputadora, Eggman creará su imperio de robots badniks en el mundo entero. Sonic no puede permitir que eso suceda, y tiene una batalla con varios robots de Eggman, pero nuevamente Sonic se debilita y es capturado. Ya valió madres entonces, ya valió, ¿escuchaste, pinche dinosaurio? Ya valió, verga, valió. Josh no se queda de brazos cruzados y va al rescate de Sonic con el poder de la esmeralda. Josh rescata a Sonic y le otorga otra vez fuerza, pero esta vez de todas las esmeraldas. Gracias a esto, Sonic frustra todos los planes de Eggman, y se enfrasca en otra batalla contra otro de sus robots, pero esta vez, Sonic obtiene la victoria. El Dr. Eggman escapa y jura vengarse de Sonic. Sonic al final decide quedarse en el planeta Tierra para protegerla del malvado Dr. Eggman, en lugar de regresar a su hogar en el videojuego. Josh logra reunirse con sus padres, y se arrepienten de no haberle creído en un principio. Al final Josh está jugando nuevamente en la computadora de su padre jugando a Sonic Stream. La película termina con un plano a la pantalla de la computadora con Sonic guiñando el ojo y despidiéndose alegremente. Fin. El libreto de Richard Jeffries recibió una gran aprobación por parte de los ejecutivos tanto de Sega como de MGM, estando dispuestos a continuar con su producción. Sin embargo, esto se tuvo que pausar, pues el director de operaciones de Sega, Shinobu Toyoda, no estaba muy contento con el guión, principalmente porque el villano iba a ser Eggman, y él quería a un villano diferente y malvado que no fuera este personaje, por lo que se planearon reescrituras para el guión, pero al final nunca se llevaron a cabo ante su inminente y posterior cancelación.
Hubo varios motivos por los que esta película fue cancelada. Se menciona que MGM y Sega sintieron cierta inquietud cuando las películas basadas en videojuegos como Super Mario Bros., Street Fighter, y la película basada en los juguetes de Mattel, Los Amos del Universo, fracasaron rotundamente en crítica, algunas en taquilla, y dañaron sus respectivas marcas. Pero está lejos de ser la razón principal, pues Sega ya estaba enterado de estos fracasos, y aún así decidió seguir adelante con este proyecto. En las propias palabras de Tom Kalinske, quien era el CEO de Sega en aquel entonces, la marca de Sonic podía resistir ese fracaso. Vaya, Sega le jugaba a ser el Escuadrón Suicida XD. Pero se dice que la principal razón por la que se abandonó el proyecto, fue un gran desacuerdo entre Sega y Trilogy Entertainment, pues ambos al recibir el libreto por parte de Richard Jeffries, empezaron a discutir quién se llevaría gran parte de las ganancias que iba a generar la película, causando que ambos rompieran su relación. También otra causa que resalta fue el presupuesto. Más de 150 millones de dólares hubiera costado esta producción, no solo hubiera sido una de las películas más costosas de MGM, sino también del cine en general de aquella época. Una muy posible razón de que los productores se acobardaran de hacer esta película. Para que se den una idea, la película del 2020 fue mucho más barata a comparación del proyecto planeado en los 90. Richard Jeffries fue el único que se negaba a cancelarlo y siguió adelante con su guión. Él se reunió con DreamWorks con la esperanza de recibir una oportunidad para recuperar la película, pero al final ellos lo rechazaron, dando por definitiva la cancelación de la película. No hubo un elenco pensado para la película en esa etapa, ni un director, pero investigando más a fondo, encontré una wiki en donde asegura que, sí hubo un director, elenco, y hasta una compositora seleccionada para la película. La wiki menciona que Bo Welch iba a ser el director de esta producción. De este hombre se le conoce especialmente por su trabajo como diseñador de producción en películas como Beetlejuice y Batman Regresa, aunque también ha dirigido una película, El Gato. ¡Eso es imposible! ¡No solo te equivocas, sino que eres torpe! En el elenco, se menciona que Ian L. White iba a ser la voz de Sonic, el actor dio su voz al mismo Sonic en las series animadas Las Aventuras de Sonic el Erizo, y Sonic Underground. Wallace Shawn sería el actor quien interpretaría al Dr. Eggman, Chevy Chase sería Hal, el padre de Josh, y Larry King, reconocido periodista estadounidense, se interpretaría a sí mismo en la película, dando las noticias de los desastres causados por Sonic y el Dr. Eggman. La compositora supuestamente seleccionada, fue Shirley Walker, mejor viable, la wiki que proporciona esta información carece de fuentes que fundamenten todos estos datos, tampoco encontré otros medios que respaldara toda esa información, por lo que estos datos se quedan nada más que simples rumores de internet. Un dato bastante curioso, es que cuando se canceló esta película en 1996, ese mismo año también se canceló Sonic Stream para la consola Sega Saturno, la compañía apuntó al fracaso de la misma consola, aunque quién sabe, tal vez también se debió a la cancelación de la película. Pero a pesar de su cancelación, el guión de la película tiene un par de ideas que probablemente Sega reutilizó para futuros proyectos relacionados con Sonic. Como, por ejemplo, Sonic teniendo una amistad con un niño humano, nos recuerda principalmente a la serie animada Sonic X, donde Sonic conoce a un niño llamado Chris y forma una amistad a lo largo de la serie. Aunque tratado de una forma distinta, claro. Curiosamente esta idea fue considerada en fases muy tempranas en la escritura para la película del 2020, pero al final se cambió la amistad de un mocoso por un policía. También la idea de Eggman de crear un parque de diversiones con varios robots y destinado a ser el escenario final, recuerda al videojuego Sonic Unleashed, en el que Eggman crea su parque de atracciones llamado Eggman Land con varios robots, trampas y obstáculos para derrotar a Sonic. Dando mi opinión sobre el libreto, debo decir que al menos a mí me alegra que este proyecto no viera la luz. Dejando a un lado el gran protagonismo de Yoshi a comparación de Sonic, es muy notable que la intención de Sega para hacer esta película era vender más consolas de la Sega Saturno y promocionar el juego Sonic Extreme. Pues gracias a la película haría creer a los más jóvenes de la casa que con el juego en sus manos conocerían a Sonic en persona y obligarían a sus padres a comprarles el juego, más la consola. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Aunque debo admitir que la batalla final en el parque de diversiones contra los Badniks sonaba muy prometedora.
Pero, en fin, este fue el primer intento de llevar a Sonic a las salas de cine. 6 años después surgió un interesante segundo intento, el cual se planeaba ser completamente animado. La historia del nacimiento y cancelación de Sonic Armageddon es algo corta, pero bastante interesante, no solo porque la película prometía ser muy distinto, sino también porque la historia detrás de su desarrollo resulta ser algo triste, pero que al final hubo justicia, aunque el proyecto nunca se llevó a cabo. Ben Hurst fue un escritor y editor muy conocido por la marca de Sonic por ser uno de los escritores de las series Sonic Satam y Sonic Underground para la televisión. En esta primera serie, desafortunadamente no tuvo una conclusión, pues fue cancelada luego de 2 temporadas, dejando un poco devastado a Hurst. Pero cuando los derechos de una película de Sonic ya habían regresado a Sega luego del fallido intento de Sonic Wonders of the Worlds, Ben Hurst lo vio como una luz de esperanza, y se le ocurrió una idea en el año 2002, quería darle una continuidad a la serie, pero en una sola película para darle una digna conclusión. IT Entertainment y Sega se interesaron en la propuesta de Hurst, y le prometieron apoyo a Ben. Parecía que todo iba muy bien para Ben Hurst, hasta que recibió la llamada por parte de una persona importante en el trabajo de los cómics del Erizo Azul, que demostró gran interés en formar parte de la película. La llamada fue de un señor de nombre Ken Penders. Ben Hurst se emocionó mucho por esta llamada, pues se trataba de un dibujante y escritor destacable en los cómics de Sonic en Archie Comics, y no dudó en hacerlo parte de la película, contándole toda su estrategia, planes, y el argumento que tenía planeado, el cual aún no tenía un nombre definitivo. Pero al poco tiempo, se arrepentiría por resto de su vida de haber hecho esto. Poco después, en una llamada que hizo Hurst con Sega para los planes de la película, en esa llamada Sega lo despidió por sorpresa, acusándolo de querer apropiarse de todos los derechos de la franquicia, recibiendo un gran regaño por parte de los ejecutivos. Se enteró de que Ken Penders lo había acusado a Sega con falsos testimonios, para que este estuviera fuera del proyecto, y que todo el mando cayera completamente en sus manos teniendo libertad en la película. Además, en las propias palabras de Penders, aseguraba que Ben Hurst no sabía cómo hacer películas y él sí, argumentando que escribir para una película de Sonic era su gran sueño. Ken Penders tomó muchas de las ideas de Ben Hurst, las reescribió, hizo 4 artes conceptuales, y le dio un nombre a la película, Sonic Armageddon. Penders presentó su idea a Sega en septiembre del año 2003 con un video casero de 2 minutos, junto con las artes conceptuales antes mencionadas, que ahora estás viendo en pantalla. La historia de la película sería un reinicio a la serie Sonic Satam, con una historia de origen para Sonic, y contaría con un argumento oscuro que involucraría la destrucción completa del planeta Mobius, un diferente tratamiento a los personajes, y un proceso de robotización a los personajes mucho más doloroso y gráfico que el de la serie animada. Sega le dio muy buenos comentarios al proyecto de Penders y le dio su aceptación a todo lo que, entre comillas, él había hecho. Pero, como si se tratara del karma hacia Ken Penders por lo que le hizo a Ben Hurst, Sega al final decidió cancelar a todo lo que, entre comillas, él había hecho. Pero, como si se tratara del karma hacia Ken Penders por lo que le hizo a Ben Hurst, Sega al final decidió cancelar toda esta producción, ya que, en ese momento, estaba al aire la serie Sonic X, y pensaba que una película relacionada con una serie de los 90, provocaría cierta confusión en los espectadores y seguidores actuales de en ese entonces. Por lo que todo el trabajo, el escrito, los artes conceptuales, y los sueños de Penders, se fueron a la basura. A pesar de que Ben Hurst fue despedido injustamente por Sega, este nunca se alejó del fandom de Sonic, siempre dispuesto a colaborar y hablar sobre todo lo que involucraba a Sonic el Erizo, hasta su muerte en el año 2010. Uncle Charles. Whoa. This is way past
las 2 películas canceladas de Sonic. 2 primeras propuestas para llevar a este personaje a la gran pantalla que por fortuna o por desgracia nunca vieron la luz. ¿Qué te parecieron ambas propuestas? ¿Te hubiera gustado verlas en la gran pantalla? ¿O estás aliviado que ninguna de las 2 se realizó? Me interesaría mucho saber tu opinión abajo en los comentarios. Muchas gracias por ver este video y por llegar hasta el final. Les invito a seguirme en Instagram, si es que estás interesado, abajo está el link para que lo visites. Me despido, les deseo un increíble día y les mando un gran abrazo, hasta la próxima. Hasta la vista, baby.